El aire en la iglesia de San Miguel de Valdesombra pesaba, denso, con el incienso y una tristeza casi palpable que se adhería a los gruesos muros de piedra como una segunda capa de argamasa antigua. Las campanas habían doblado su lamento durante horas, un sonido metálico y solemne que se mezclaba con los sollozos ahogados de los congregados, creando una sinfonía lúgubre que encogía el corazón. Elena Valcárcel permanecía de pie, una figura oscura y frágil junto al féretro de roble macizo donde yacía su esposo. Mateo, su velo negro, prestado por una vecina piadosa, no lograba ocultar la palidez marmórea de su rostro, ni el temblor que sacudía sus manos entrelazadas. En sus brazos, la pequeña Lucía, de apenas 2 años y medio, se revolvía inquieta. Su cuerpecito menudo luchaba contra el abrazo de su madre. Su carita sonrosada y surcada por lágrimas secas, llevaba llorando intermitentemente desde la mañana, un llanto agudo que partía el alma de Elena cada vez que se reanudaba. Se inclinó, intentando susurrar palabras de consuelo al oído de la niña, pero Lucía apartó la cabeza, sus ojos infantiles, grandes y normalmente brillantes como dos avellanas, fijos con una intensidad perturbadora en el ataúd cerrado. ¡Papá! ¡Papá! El sollozo de Lucía fue un hilo de voz tembloroso, pero en el silencio expectante de la iglesia resonó con la claridad de un cristal al romperse. Sus deditos regordetes, manchados de algún dulce olvidado, se extendieron trémulos hacia la madera oscura. Elena tragó saliva con dificultad, un nudo áspero instalado en su garganta. Apretó los labios, sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por salir, calientes y traicioneras. La muerte súbita de Mateo, apenas 3 días atrás, todavía se sentía como una pesadilla brumosa de la que esperaba despertar en cualquier momento. Ayer mismo, o quizá fuera antes de ayer, el tiempo se había vuelto un concepto fluido y doloroso. Él le había besado la frente antes de salir hacia los olivares, prometiendo volver para la cena con pan recién horneado del pueblo. Ahora, todo lo que quedaba de su risa contagiosa y sus abrazos fuertes era un cuerpo frío e inmóvil, oculto bajo una tapa sellada. A su alrededor, los vecinos de Valdesombra, un pequeño pueblo encalado anidado en las faldas de la Sierra de Gredos, se agrupaban en corrillos discretos. Susurros como el roce de hojas secas llenaban los espacios entre los rezos del padre Manuel. Nadie entendía cómo un hombre como Mateo Herrera, fuerte como un roble y con una salud que era la envidia de muchos, había podido morir tan repentinamente. Un accidente en el campo, decían algunos, una caída desafortunada mientras podaba una rama rebelde. Otros, los más ancianos y supersticiosos, murmuraban entre dientes sobre castigos del destino o deudas pendientes con fuerzas que era mejor no nombrar. Doña Rosa, una anciana encorvada, cuyos ojos negros y vivaces parecían haberlo visto todo en sus 80 y tantos años de vida en Valdesombra, se acercó con pasitos cortos y arrastrados. Su mano, nudosa y cubierta de manchas oscuras como la tierra fértil, se posó con sorprendente suavidad en el hombro de Elena. Hija mía, sé que el dolor te ahoga, pero la pequeña Lucía, ¿estás segura de que está bien? Su voz fue un susurro apenas audible, cargado de una compasión genuina que Elena agradeció en silencio. Elena bajó la mirada hacia su hija. Lucía temblaba visiblemente, sus grandes ojos fijos, no ya en el féretro directamente, sino en un rincón oscuro y polvoriento detrás de éste, donde las sombras
danzaban engañosas a la luz de los cirios. De repente, la niña lanzó un grito agudo, un chillido que heló la sangre en las venas de todos los presentes. «¡Papá! ¡Papá! ¡Está atrapado! ¡Está pidiendo ayuda!». El aire dentro de la iglesia pareció espesarse aún más, volviéndose casi irrespirable. Un murmullo más fuerte, esta vez teñido de inquietud y temor, recorrió la multitud. Muchas miradas nerviosas se cruzaron. Algunas manos se apresuraron a trazar la señal de la cruz sobre el pecho. Doña Rosa retrocedió un paso, temblorosa, llevándose una mano a la boca. «Dios mío», la niña puede ver. Su susurro fue un hálito de pavor. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Se giró hacia Lucía, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón ya latía desbocado contra sus costillas, un tambor frenético de puro miedo. «Lucía, cariño, ¿qué has dicho?», preguntó. Su voz apenas un soplo. «Papá está ahí. Me llama». «Mamá». «Está atrapado», insistió Lucía, señalando con terquedad renovada hacia el rincón oscuro. Su vocecita, antes solo triste, ahora contenía una nota de pánico genuino que desgarró el alma de Elena. Una corriente de aire frío, inexplicable, en el interior cerrado de la iglesia, barrió el altar, haciendo parpadear violentamente las llamas de los cirios. Las sombras se alargaron y se retorcieron como espectros. Nadie hablaba. Elena podía sentir la tensión acumulándose, una presión invisible que amenazaba con aplastarla. Se sentía observada, no solo por los ojos curiosos y asustados de los aldeanos, sino por algo más, algo que no podía nombrar. En ese preciso instante, las pesadas puertas de roble de la entrada principal de la iglesia chirriaron, abriéndose con una lentitud exasperante y un sonido quejumbroso que erizó el vello de la nuca de Elena. Un hombre alto y enjuto entró en el templo. Su rostro, de facciones afiladas y piel cetrina, era severo, casi adusto. Era Ricardo, primo de Mateo, vestido con un traje negro impecable que parecía demasiado nuevo, demasiado caro para el luto de un pueblo pequeño. Sus ojos oscuros, pequeños y brillantes como los de un ave de rapiña, recorrieron a la multitud con una mirada calculadora antes de detenerse en Elena. Se acercó a ella con pasos medidos, una sonrisa de condolencia dibujada en sus labios finos que a Elena se le antojó extrañamente insincera, casi una mueca. «Elena, querida, debes estar agotada». Su voz era profunda, con un timbre falsamente amable que no logró disimular un matiz metálico. «Todos estamos desconsolados por la pérdida de Mateo. Ha sido un golpe terrible para Valdesombra». Elena solo pudo ofrecer un leve asentimiento con la cabeza, demasiado exhausta y aturdida para articular una respuesta coherente. La presencia de Ricardo siempre la había incomodado. Había algo en su mirada, en la forma en que sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, que le inspiraba una profunda desconfianza. Mateo, en sus últimos meses, también había parecido distanciarse de su primo, aunque nunca le explicó claramente el motivo. La mirada de Ricardo se desvió por un instante hacia Lucía, que seguía aferrada al vestido de su madre, la mirada fija en el rincón oscuro, ajena a la llegada del recién llegado. La pobrecita es demasiado joven para entender estas cosas. Es mejor no dejar que diga esas cosas. Podría asustar a la gente. Su tono, aunque pretendía ser suave, llevaba una sutileza afilada, una advertencia velada que no pasó desapercibida para Elena.
Elena frunció ligeramente el ceño. Las palabras de Ricardo la inquietaron profundamente, añadiendo una nueva capa de malestar a su ya pesado dolor. Solo está de luto por su padre. Es una niña, respondió, intentando mantener la compostura, aunque sentía una creciente irritación hacia el hombre. Ricardo asintió lentamente, pero su expresión cambió con rapidez, adoptando un aire de fingida preocupación. Querida Elena, detesto tener que sacar este tema en un momento tan doloroso, pero sabes que Mateo, bueno, dejó algunos problemas financieros pendientes, asuntos complicados, la casa, vuestra casa. Quizás sería prudente considerar la venta para saldar esas deudas y asegurar tu futuro y el de la pequeña. Elena se quedó helada. Una oleada de mareo la invadió, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Vender la casa. ¿De qué demonios estaba hablando? La casa era el hogar que había construido con Mateo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Era el único patrimonio tangible que tenían, el refugio de Lucía. Ricardo suspiró, un sonido cargado de una falsa congoja que a Elena le revolvió el estómago. Mateo era un buen hombre. Elena, un hombre de gran corazón, pero también tenía sus debilidades. Todos las tenemos. Solo pienso en lo que sería mejor para ti y para Lucía en estas circunstancias tan difíciles. Un terror frío, como el hielo deslizándose por sus venas, comenzó a apoderarse de Elena. Nunca había confiado en Ricardo. Y ahora, antes incluso de que Mateo hubiera sido debidamente sepultado, antes de que la tierra cubriera su cuerpo, él ya estaba hablando de dinero, de vender su hogar. La insensibilidad de sus palabras era tan brutal como inesperada. Lucía, como si percibiera la angustia de su madre, se aferró con más fuerza a su mano, sus pequeños nudillos blancos por la presión, sus ojos, ahora llenos de lágrimas frescas que amenazaban con desbordarse, se volvieron de nuevo hacia el féretro, y entonces habló, su voz pequeña, pero sorprendentemente clara, en el tenso silencio que se había formado alrededor de ellos. Papá está atrapado. La cabeza de Ricardo giró bruscamente hacia la niña, su rostro momentáneamente congelado en una expresión indescifrable. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Elena no pudo asegurarlo, pero vio un tic nervioso en su párpado izquierdo. La tensión en la iglesia se espesó aún más, casi cortante. Aquellos que estaban más cerca comenzaron a retroceder instintivamente. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, como si temieran romper un frágil equilibrio. Elena se agachó junto a su hija, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, un eco doloroso de la campana de la iglesia. Miró profundamente a los ojos de Lucía, buscando alguna señal de fantasía infantil, algún rastro de confusión. Lucía, mi amor, ¿qué acabas de decir? ¿Qué ves? Lucía levantó la mirada hacia su madre, su diminuto rostro contraído por una mezcla de miedo y una convicción inquebrantable. Papá no se ha ido. Mamá, sigue aquí. Está llamando a mamá. Está en la oscuridad. Un silencio sofocante se instaló sobre la iglesia. Una mujer cercana, Margarita, una de las pocas amigas verdaderas que Elena tenía en el pueblo, tiró discretamente de la manga de otra y susurró con voz temblorosa: «Esto no es buena señal. Una criatura tan inocente no mentiría sobre algo así. La fe de los sencillos a veces ve más allá de lo evidente». Elena apretó con más fuerza la manita de Lucía, intentando evitar que su propio cuerpo comenzara a temblar. Mientras tanto, Ricardo apretó la mandíbula con fuerza, sus ojos brillando
con una inquietud mal disimulada. Los niños tienen una imaginación muy vívida. Ya sabes, forzó una risa que sonó hueca y nerviosa, un sonido discordante en la atmósfera cargada. Pero Elena notó cómo sus manos se cerraban en puños apretados a los costados, los nudillos blancos. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, qué fuerzas extrañas se habían desatado en la vieja iglesia de San Miguel. Pero una cosa era terriblemente cierta: algo muy oscuro y perturbador no estaba bien. Y la insistencia de su pequeña hija, la niña que apenas sabía hilar frases completas, era el epicentro de esa creciente y helada certeza. El aroma del incienso de repente le pareció nauseabundo, el peso del luto insoportable, y la mirada calculadora de Ricardo, una amenaza directa. La oscuridad comenzaba a insinuarse a través de las altas vidrieras de la iglesia de San Miguel, tiñendo de tonos violáceos los rayos de sol que aún se filtraban y alargando las sombras de los pilares hasta convertirlas en figuras fantasmagóricas. Las velas del altar, consumidas casi por completo, parpadeaban débilmente, sus llamas danzando como almas en pena. El aire se sentía más pesado que nunca después de las palabras de Lucía y la tensa confrontación con Ricardo. La mayoría de los aldeanos que se habían congregado alrededor del féretro habían comenzado a retroceder, apartándose de Elena y su hija como si temieran algún tipo de contagio sobrenatural, o quizás la manifestación de algo que sus mentes sencillas no podían ni querían comprender. Papá no se ha ido. Mamá, sigue aquí. Está llamando a mamá. Las palabras de Lucía resonaban en la mente de Elena como un eco persistente, erizando cada vello de su piel. Repasó con la mirada a la menguante multitud hasta que sus ojos se posaron nuevamente en Ricardo. El primo de Mateo seguía allí, de pie junto a un reclinatorio de madera oscura, pero su anterior compostura, aquella fachada de doliente sereno y hombre de negocios preocupado, parecía haberse resquebrajado. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie pulida del banco y su mirada esquivaba la de Elena, moviéndose con rapidez de un lado a otro, como un animal atrapado buscando una vía de escape. Vamos, vamos, no permitamos que las palabras de una niña, por muy sentidas que sean, nos lleven a conclusiones precipitadas o generen un temor innecesario. Ricardo forzó otra sonrisa, más débil y tensa que la anterior, y Elena pudo distinguir un leve temblor en su voz, una vibración que delataba su nerviosismo. Mateo querría que fuésemos fuertes, que nos apoyásemos mutuamente en estos momentos. Doña Rosa, la más anciana del pueblo, la que parecía llevar la sabiduría de generaciones grabada en las arrugas de su rostro, trazó una lenta señal de la cruz en el aire antes de murmurar con voz cascada, pero audible para quienes estaban cerca: hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, hijo. A veces, los niños, en su inocencia, ven lo que los adultos, con nuestros ojos cansados y nuestros corazones endurecidos, ya no podemos percibir. La pureza tiene sus propios canales con el más allá. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Elena. Apretó con más fuerza la mano de Lucía, sintiendo el calor tranquilizador de la pequeña contra su palma fría. Ricardo parpadeó rápidamente, como si las palabras de la anciana le hubieran abofeteado. Luego, se volvió de nuevo hacia Elena, intentando recuperar el control de la conversación, o quizás de la situación que se le escapaba de las manos. Elena, querida, como te decía, solo intento ayudar. Deberíamos resolver el asunto de la casa
y los activos lo antes posible, antes de que las cosas se compliquen más. Ya sabes, los bancos, los acreedores. Si Mateo estuviera aquí, él querría que te encargaras de todo rápidamente, que aseguraras tu porvenir. El estómago de Elena se retorció en un nudo doloroso. La insistencia de Ricardo, su prisa por hablar de temas materiales en un momento tan sagrado y lleno de dolor, era obscena. Sentía una náusea creciente, una repulsión visceral hacia ese hombre que compartía la sangre de su amado Mateo, pero que parecía carecer de la más mínima empatía. ¿Puedes dejarme en paz un momento, Ricardo? Por favor. Su voz, aunque baja, estaba cargada de una frialdad cortante, un acero inesperado que pareció sorprender al propio Ricardo. Necesito estar con mi hija y despedirme de mi esposo. Ricardo se encogió de hombros, pero un destello de irritación genuina cruzó su rostro antes de que pudiera enmascararlo con su habitual aire de falsa solicitud. Solo intento ser práctico, Elena, por tu bien, pero si te empeñas en ser terca, en no ver la realidad, puede que no tenga más remedio que involucrar a la ley para proteger tus propios intereses. Claro está, su velada amenaza envió un escalofrío helado por la espalda de Elena. Involucrar a la ley, proteger sus intereses o los de él. Margarita, la amiga de Elena, que había permanecido a una distancia prudente pero atenta, chasqueó la lengua con desaprobación y le susurró a la persona que tenía al lado, lo suficientemente alto para que Elena y Ricardo lo oyeran, absolutamente desalmado. El pobre hombre ni siquiera ha recibido sepultura, y éste ya está hablando de bienes y papeles. Hay buitres que visten de luto. Pero a Ricardo no parecieron importarle los murmullos a su alrededor, ni la mirada de abierto desprecio de algunas de las mujeres del pueblo. Volveré mañana, Elena. Espero que para entonces hayas reflexionado con más calma y claridad, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba más a una orden. Luego dio media vuelta y se encaminó con paso decidido hacia la salida de la iglesia, su figura alta y sombría desapareciendo en la penumbra del atardecer que se filtraba por el portón abierto. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la amenaza implícita de Ricardo, sino por la forma en que había reaccionado cuando Lucía mencionó a su padre. ¿Por qué se había puesto tan tenso? ¿Qué era lo que tanto le preocupaba de las palabras de una niña de 2 años? Miró a Lucía, que seguía aferrada a su vestido, sus grandes ojos oscuros fijos en el lugar por donde Ricardo había desaparecido. Mamá, papá sigue aquí. Elena respiró hondo, intentando que el pánico no se apoderara de ella. Necesitaba mantenerse lúcida, por Lucía, por la memoria de Mateo. Cariño, ¿qué quieres decir con que papá está atrapado? ¿Dónde está atrapado? Puedes explicárselo a mamá. Su voz era suave, intentando no asustar más a la niña, pero también buscando desesperadamente una pista, algo tangible a lo que aferrarse en medio de aquel torbellino de emociones y sucesos extraños. Lucía levantó la vista hacia su madre, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban a la luz mortecina de las velas. Su vocecita fue apenas un susurro, tan bajo que Elena tuvo que inclinarse aún más para escucharla. Papá está metido ahí dentro. Me llama. Tiene miedo. Esas palabras, pronunciadas con la convicción pura e inquebrantable de la infancia, enviaron una oleada de terror helado a través del cuerpo de Elena. Se giró lentamente hacia el féretro. Era de roble macizo, como había constatado antes, la tapa firmemente sellada. Sin embargo, no podía evitar la sensación creciente,
irracional pero poderosa, de que algo estaba terriblemente mal. Una idea monstruosa, impensable, comenzó a formarse en los rincones más oscuros de su mente. Una idea que luchaba por desechar, pero que se negaba a desaparecer. A su lado, doña Rosa negó lentamente con la cabeza, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Luego, murmuró, más para sí misma que para Elena. La niña no inventa estas cosas. Yo ya he visto algo parecido antes, hace muchos años. Los inocentes son portales. Elena se volvió hacia ella, el pulso acelerado, un tambor en sus sienes. ¿Qué quiere decir? Doña Rosa, ¿qué ha visto? La anciana guardó silencio por un momento, sus ojos perdiéndose en la distancia, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro cargado de misterio y una tristeza antigua. Hace muchos años, cuando yo era apenas una muchacha, hubo un caso en un pueblo vecino, un hombre, joven y fuerte, al que dieron por muerto tras una fiebre muy alta. Lo enterraron con prisas, como se hacía entonces en tiempos de enfermedad. Su familia, su joven esposa, ella comenzó a tener pesadillas terribles, sueños en los que él la llamaba desde la tumba, arañando la madera. Decían que estaba loca de dolor. La anciana se interrumpió, su expresión ensombrecida por el recuerdo, una sombra de horror ancestral en sus ojos. Nadie le hizo caso, hasta que fue demasiado tarde. La garganta de Elena se secó por completo. Miró de nuevo el féretro, un horror creciente apoderándose de su mente, una semilla de duda venenosa que comenzaba a germinar con rapidez aterradora. ¿Y si? No, era imposible. Mateo estaba muerto. El médico del pueblo, don Anselmo, lo había certificado. Un infarto fulminante, había dicho, sin posibilidad de error. Pero don Anselmo era viejo, sus manos temblaban y su vista ya no era la de antes. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Mateo no estaba realmente muerto, sino en algún tipo de estado catatónico, un coma profundo del que nadie se había percatado? La idea era tan monstruosa, tan atroz, que le costaba incluso formularla en su pensamiento. Lucía hipó un pequeño sonido lastimero y luego susurró con una urgencia desesperada. «Papá me llama. Mamá. Me está llamando ahora». En ese instante, Elena sintió que el pecho se le oprimía con una fuerza brutal, como si una mano invisible la estuviera estrangizando. Un escalofrío intenso le recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. No, no podía ser. Mateo estaba muerto. Pero, ¿estaba absolutamente segura? ¿Podía arriesgarse a ignorar la persistente insistencia de su hija? La única persona en el mundo que parecía estar conectada a una verdad que nadie más podía ver. Afuera, el viento de la sierra comenzó a aullar entre los contrafuertes de piedra de la iglesia y a silbar a través de las grietas de las vidrieras, creando un sonido lúgubre y desolador que parecía el lamento de almas perdidas. Las pocas velas que quedaban en el altar parpadearon con violencia y, de repente, una de ellas, la más grande, la que estaba justo en el centro, se apagó sin previo aviso, dejando escapar una voluta de humo negro que se enroscó en el aire como una serpiente. Algunos de los pocos aldeanos que aún permanecían en la iglesia intercambiaron miradas de pánico, murmurando entre ellos: «Esto es un mal presagio, una señal del cielo», susurró una mujer de mediana edad, aferrándose a su rosario como si fuera un salvavidas. La tensión en la iglesia aumentó como una tormenta que se aproxima, palpable en el aire viciado. Elena
Miró a su alrededor, sintiendo como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella, como si la propia iglesia se hubiera convertido en una trampa. ¿Qué debía hacer? No. Todo esto era solo una coincidencia macabra, producto del dolor, del cansancio, de la imaginación de una niña pequeña y la superstición de los aldeanos. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si había una mínima, una ínfima posibilidad de que Mateo apretó a Lucía contra su cuerpo, el corazón latiéndole con la fuerza de un martillo neumático en los oídos? Margarita, su amiga, se acercó con cautela, su rostro pálido pero resuelto. Le tomó la mano a Elena, una mano fría y temblorosa. Elena, si tienes la más mínima duda, la más pequeña sospecha, no dejes que entierren a Mateo todavía. Escucha a tu corazón, escucha a la niña. A veces, la lógica no tiene todas las respuestas. Las palabras de Margarita golpearon a Elena como un cuchillo en el pecho. Ya no sabía qué creer, a quién escuchar. Su mente era un torbellino de miedo, dolor, incredulidad y una creciente, terrible sospecha. Pero una cosa era cada vez más cierta, una certeza fría y punzante. En medio de la confusión, algo estaba profundamente, horriblemente mal. Y la clave, de alguna manera, parecía estar en las palabras de su hija y en la reacción desmedida de Ricardo. El miedo a la verdad luchaba contra el miedo a cometer un error irreparable, a profanar la memoria de su esposo con una duda monstruosa. Pero la imagen de Mateo, atrapado, llamándola desde la oscuridad, comenzaba a tomar una forma demasiado vívida en su imaginación. Tuyet boy, chung ta, setiep tuk boy chuong, tres tien go bang bong, ecos resonantes. Capítulo 3. Ecos resonantes. La iglesia de San Miguel permanecía sumida en una penumbra cada vez más profunda. El funeral se había extendido mucho más de lo esperado, transformándose en una vigilia tensa y premonitoria. Los susurros ahogados de los pocos aldeanos que aún quedaban se habían vuelto más audibles, cargados de una inquietud que flotaba en el aire como el polvo en suspensión iluminado por los débiles hilos de luz de las velas. Intercambiaban miradas ansiosas, apartándose instintivamente del féretro como si éste irradiara un frío antinatural, un temor primordial que les helaba los huesos. Elena seguía inmóvil, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios, mientras Lucía, agotada pero aún alerta, se aferraba a ella, sus ojos inocentes reflejando el miedo que percibía en su madre y en el ambiente. Elena, si tienes la más mínima duda, no dejes que entierren a Mateo todavía. Las palabras de Margarita resonaban en su cabeza, un faro de apoyo en medio de la tempestad de su confusión. Quería creer que todo era producto de la imaginación de una niña afligida, una fantasía macabra alimentada por el dolor y el ambiente lúgubre. Pero en el fondo de su alma, una voz insistente le decía que no podía ignorar la angustia en los ojos de Lucía, ni la creciente sensación de que algo siniestro se ocultaba tras la repentina muerte de Mateo y la sospechosa prisa de Ricardo por tomar el control de sus asuntos. Ricardo se había marchado, pero su amenaza velada y su extraña reacción ante las palabras de Lucía habían sembrado en Elena una desconfianza aún más profunda. ¿Por qué tanta urgencia en vender la casa? ¿Qué deudas eran esas de las que Mateo nunca le había hablado? Su esposo era un hombre prudente, quizás no adinerado, pero sí responsable. La idea de que hubiera dejado un reguero de problemas financieros sin mencionárselo le parecía incongruente con el hombre que conocía y amaba. Doña Rosa, a su lado,
Seguía murmurando oraciones entrecortadas, sus dedos artríticos aferrados a las cuentas de un rosario desgastado por el uso. De vez en cuando, lanzaba una mirada penetrante al féretro, luego a Lucía, y asentía lentamente, como si confirmara alguna verdad oculta solo visible para ella. Mi niña, quizás debas confiar en tus instintos, en el lazo que une a una madre con su hija y a una esposa con el hombre que ha amado, dijo de repente la anciana, su voz sorprendentemente firme. A veces, el corazón ve más claro que la razón. Elena miró a su hija. Lucía había apoyado la cabeza en su regazo, sus pequeñas manos aún sujetando con fuerza un pliegue de su vestido negro. Temblaba ligeramente, a pesar del calor sofocante que se acumulaba en la iglesia. Mamá, papá tiene mucho miedo, susurró la niña, su aliento cálido rozando la tela. Ya no lloraba, pero su voz estaba cargada de una angustia que traspasó a Elena como una aguja de hielo. Un frío glacial, óseo, recorrió las venas de Elena. No, no era posible. Mateo estaba muerto. El certificado de defunción, firmado por don Anselmo, así lo atestiguaba. Pero, ¿y si no lo estaba? El simple pensamiento, la mera posibilidad, hacía que le costara respirar, que el aire pareciera enrarecerse a su alrededor. Apretó con fuerza a Lucía, luchando por encontrar un atisbo de lógica en medio de los rumores, las miradas temerosas de los aldeanos y la ominosa inquietud que flotaba en el ambiente como un miasma. De repente, desde el exterior de la iglesia, una voz masculina rompió el tenso silencio, atravesando los pensamientos en espiral de Elena. Elena, se giró bruscamente, de pie en el umbral, recortado contra la luz crepuscular del exterior, estaba Marcos, uno de los amigos más cercanos de Mateo, casi un hermano para él. Jadeaba, su rostro normalmente jovial ahora tenso y marcado por la urgencia. Llegaba tarde, muy tarde para el funeral, lo cual era extraño en él. Acabo de enterarme. Llegué tarde al pueblo. Estaba en la capital por unos asuntos. Pero hay algo que necesitas saber. Su voz era grave, preocupada. Elena frunció el ceño, el corazón martilleándole contra las costillas. ¿Qué podía ser tan importante, tan urgente, para que Marcos irrumpiera de esa manera? Marcos se acercó rápidamente, bajando la voz al llegar a su altura, sus ojos moviéndose con cautela a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más escuchara. Antes de... antes de que Mateo muriera, me mencionó algo importante. No sé si este es el momento adecuado. Elena, perdóname si te causo más dolor, pero tiene que ver con Ricardo. Oír el nombre de Ricardo hizo que Elena se pusiera aún más alerta. Un escalofrío de aprensión la recorrió. Dime, Marcos, dímelo todo. Su voz fue firme, a pesar del temblor que sentía en su interior. Marcos tragó saliva, visiblemente incómodo. Unos días antes de que Mateo tuviera el accidente, me contó que Ricardo llevaba semanas presionándolo para que vendiera la casa de Valdesombra. Decía que tenía un comprador, ofrecía una buena suma, pero Mateo se negó en rotundo. Discutieron acaloradamente. Mateo me dijo que Ricardo se puso muy agresivo, casi amenazante, y al día siguiente, ocurrió lo del olivar. Una oleada de hielo recorrió a Elena. Recordó las palabras de Ricardo apenas unas horas antes, su insistencia en vender la casa, la forma en que intentó mantener la calma cuando Lucía habló de que Mateo estaba atrapado. Podría ser
¿Que no hubiera sido un accidente? Podría ser que la ambición de Ricardo hubiera llegado tan lejos, las piezas comenzaban a encajar en su mente, formando un rompecabezas aterrador. Sus manos temblaron con violencia. Marcos, ¿estás diciendo que...? Marcos tragó saliva de nuevo, su rostro pálido. No tengo pruebas. Elena, solo sospechas, las mismas que seguramente tú estás sintiendo ahora. Pero Mateo nunca confió del todo en Ricardo, especialmente en los últimos tiempos. Me dijo textualmente, y esto no se me olvidará nunca, si algo me pasa. Marcos, no confíes en nadie, y menos en mi primo. Vigila a Elena y a la niña por mí. Elena sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. No, no podía ser. Ricardo no podía ser tan monstruoso. Pero los hechos, las coincidencias, las palabras de su hija, todo apuntaba en una dirección cada vez más oscura y terrible. La duda se había convertido en una sospecha sólida, fría y pesada como una losa de granito en su pecho. En ese preciso instante, Lucía tiró con fuerza de la manga de Elena, sus ojos desorbitados por el miedo. Su vocecita, aunque temblorosa, se elevó con una claridad espeluznante en el silencio opresivo de la iglesia. «¡Mamá! ¡Papá está llorando! ¡Papá llora muy fuerte ahí dentro!». La iglesia entera pareció contener la respiración. Doña Rosa dio un paso atrás, ahogando un grito con su mano nudosa. Otros de los presentes se miraron entre sí con creciente terror. «La niña, ¿de verdad puede oírle?», murmuró alguien entre las sombras. Elena tragó saliva con dificultad y se volvió hacia Lucía. Su propio rostro, un reflejo del espanto de la niña. «Lucía, cariño, ¿qué has dicho? ¿Estás segura?». Lucía señaló el féretro, su voz apenas un susurro roto por los sollozos. «Papá llora, papá está llorando dentro, y... y golpea». Y entonces ocurrió un sonido leve, casi imperceptible al principio, como el crujido de la madera vieja o el asentamiento de los cimientos de la iglesia. Elena aguzó el oído, el corazón detenido. Podría haber sido su imaginación, el viento, cualquier cosa. Pero luego el sonido se repitió. Toc. Un golpe seco, ahogado, pero inconfundible. Provenía del interior del féretro. Nadie habló. Nadie se atrevió a moverse. Había sido solo una ilusión acústica, un producto de la tensión y el miedo colectivo. Elena miró a doña Rosa, cuyos ojos estaban fijos en el ataúd, dilatados por el terror. La anciana asintió lentamente, confirmando que ella también lo había oído. Y entonces el sonido llegó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, más insistente. Toc, toc. Esta vez no fue solo Elena quien lo escuchó. Un murmullo de pavor recorrió a los pocos que quedaban. Margarita se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de incredulidad y espanto. Jaime, un viejo amigo del padre de Mateo, un hombre rudo y curtido por el trabajo en el campo, se irguió, su rostro normalmente impasible, ahora pálido como la cera. «Dios santo», susurró doña Rosa, aferrándose al brazo de Elena como si fuera a desmayarse. Sus dedos eran como tenazas frías. Margarita tartamudeó, su voz apenas audible. «Elena, tenemos que abrir el féretro. Ahora mismo». Elena sentía que no podía respirar. Su mente era un caos. El llanto de Lucía, las revelaciones de Marcos, los golpes provenientes del ataúd, todo se arremolinaba en una vorágine de horror. Mateo, su Mateo, era posible que estuviera vivo, atrapado, en esa caja oscura y sellada.
luchando por salir. La imagen era tan espantosa, tan insoportable, que sintió que iba a perder el conocimiento. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el féretro, de gritar, de exigir que lo abrieran, una voz resonó desde la entrada de la iglesia, fría y autoritaria. Nadie va a tocar ese ataúd. Todos se giraron. Ricardo había vuelto. Estaba de pie en el umbral, su rostro una máscara de furia mal contenida, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Ya no había rastro de su falsa simpatía. ¿Qué creen que están haciendo? Dejar que las supersticiones y los desvaríos de una niña perturben la santidad de este lugar y el descanso de un buen hombre. Esto es ridículo, una farsa. Pero Elena ya no podía dejarse intimidar por él. La creciente certeza, alimentada por los golpes que seguían resonando débilmente desde el interior del ataúd, le daba una fuerza que no sabía que poseía. Miró a los aldeanos, sus rostros pálidos y temblorosos, sus ojos oscilando entre el miedo y la duda. Toc, toc, otro sonido, inconfundible. El rostro de Elena se endureció, se enfrentó a Ricardo, su voz temblando pero firme. Y los golpes, Ricardo, también son producto de la imaginación de una niña, o quizás del viento, como dirías tú. Ricardo apretó los puños, su voz teñida de una advertencia peligrosa. Nadie va a abrir ese féretro. Es una falta de respeto, una profanación. Se lo prohíbo. Pero sus mismas palabras, su vehemencia, su pánico apenas disimulado, solo sirvieron para convencer aún más a Elena. Estaba ocultando algo, tenía miedo de algo. El miedo de Elena por Mateo, la posibilidad de que estuviera sufriendo un tormento inimaginable, superó cualquier otro temor. Miró a Marcos, a Margarita, a Doña Rosa, vio en sus ojos una mezcla de horror y determinación. Ya no estaba sola en su monstruosa sospecha. La iglesia de San Miguel estaba en silencio, pero era un silencio preñado de una tensión insoportable, como la calma que precede a la explosión de una tormenta furiosa. Los golpes desde el interior del ataúd, aunque débiles, se habían convertido en el único sonido real, en el único faro que guiaba a Elena a través de la oscuridad de su desesperación. Tenía que saberlo, tenía que estar segura, por Lucía, por Mateo, por ella misma. La iglesia de San Miguel estaba en silencio, pero era un silencio cargado de una electricidad palpable, un temor que se extendía por el aire, como una tormenta furiosa a punto de descargar su ira. Los golpes provenientes del interior del féretro de roble habían dejado a todos los presentes paralizados, congelados en el sitio. Las llamas temblorosas de las pocas velas que aún ardían en el altar proyectaban sombras danzarinas sobre los fríos muros de piedra, transformando los rostros de los aldeanos en máscaras de espanto e incredulidad. Elena sentía que el corazón estaba a punto de detenerse, sus ojos fijos en el ataúd, el lugar donde, según las palabras, cada vez más angustiadas de Lucía, Mateo estaba llorando y pidiendo ayuda. Nadie va a abrir ese féretro. La voz de Ricardo resonó de nuevo, aguda y frenética, rompiendo el hechizo de horror. Cálmense todos. Es solo el viento o la madera contrayéndose por el cambio de temperatura. Son ruidos naturales en un edificio viejo como este. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo parecía convencido de sus propias palabras. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, y una fina capa de sudor
perlaba su frente a pesar del frío que emanaba de las paredes de piedra. La madera contrayéndose produce golpes rítmicos. Ricardo, golpes que una niña pequeña identifica con su padre. La voz de doña Rosa, aunque temblorosa, estaba cargada de un sarcasmo helado. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían traspasar a Ricardo, desnudando sus mentiras. Jaime, el viejo amigo del padre de Mateo, un hombre de pocas palabras, pero de carácter recio, se irguió con toda su altura, su voz firme e inquebrantable resonando en la nave central. Ricardo, ¿por qué tienes tanto miedo de que abramos el ataúd si no tienes nada que ocultar? Si estás tan seguro de que son ruidos naturales, déjanos comprobarlo. Así se acabarán las dudas y las supersticiones, como tú las llamas. No tengo miedo de nada, gritó Ricardo, su voz quebrándose por la tensión. Pero Elena notó cómo sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se le habían vuelto blancos como el marfil. Sus ojos se movían erráticamente, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera detener lo que parecía inevitable. Marcos, el amigo de Mateo, dio un paso al frente, su mirada afilada como una cuchilla. Entonces, déjanos abrirlo. ¿O acaso prefieres que el pueblo entero piense que tienes algo que ver con esos ruidos? Toc, toc, toc. Los golpes desde el interior del féretro se reanudaron, esta vez más fuertes, más insistentes, casi desesperados. Varias mujeres en la iglesia soltaron gritos ahogados, aferrándose unas a otras. El solemne funeral se había transformado en una pesadilla viviente, una escena sacada de los cuentos más oscuros del folclore popular. Lucía se aferró con más fuerza al vestido de su madre, las lágrimas brotando de nuevo de sus grandes ojos asustados. Mamá, papá te llama. Dice que ya no puede más. Elena tembló de pies a cabeza, pero algo dentro de ella, una mezcla de amor maternal, furia y una determinación inquebrantable, se encendió como una llama. Levantó la vista hacia Ricardo, su inquietud inicial transformándose en una profunda y perturbadora certeza. ¿Qué estás ocultando? Ricardo exigió, su voz áspera por la emoción, resonando con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Una expresión de pánico cruzó su rostro. «¡Estás loca! Elena, ¿quieres que abramos un ataúd en mitad de un funeral solo por las tonterías de una niña y unos ruidos absurdos? Es una profanación, una barbaridad. Y los golpes, Ricardo, y el terror en los ojos de mi hija», contraatacó Elena, su mirada fija en él, sin pestañear. «También son tonterías. El viento. Te digo que es el viento o alguna alimaña atrapada debajo. Cualquier cosa antes que la locura que estás sugiriendo», bramó él, pero su voz sonaba cada vez más desesperada, menos convincente. «Entonces, abrámoslo y demostremos que tienes razón», lo interrumpo Marcos, dando otro paso hacia el féretro. «Si solo es el viento, lo comprobaremos y todos nos iremos a casa más tranquilos». Nadie habló. La iglesia entera contuvo la respiración. El silencio, solo roto por los sollozos de Lucía y los golpes que, intermitentemente, seguían llegando desde el interior de la caja de madera. Ricardo tragó saliva con dificultad, sus ojos fijos en el ataúd, como si fuera un monstruo a punto de despertar. Su fachada de control se desmoronaba por momentos. No gritó, su voz rompiéndose en un chillido agudo,
casi inhumano. «Nadie va a tocarlo. Lo prohíbo». Pero su arrebato, su negativa tan vehemente, solo sirvió para condenarlo aún más a los ojos de los presentes. El miedo en su rostro era demasiado evidente, demasiado palpable. Jaime dio otro paso al frente, su voz, vieja pero imponente, cortando la tensión. «Ricardo, si sigues resistiéndote de esta manera, solo consigues que parezcas más sospechoso. Un hombre inocente no tendría nada que temer». Ricardo lo fulminó con la mirada, sus labios apretados en una línea fina y blanca. El sudor comenzaba a correrle por las sienes, brillando a la luz de las velas. Estaba atrapado, y lo sabía. De repente, Lucía soltó un grito desgarrador, un lamento que heló la sangre de todos. «¡Papá, papá! Estoy aquí». Su grito infantil resonó por toda la iglesia, cargado de una angustia y un amor puros, y como si respondiera a la llamada de su hija, los golpes desde el interior del féretro se hicieron más fuertes, más rítmicos, imposibles de ignorar o atribuir a causas naturales. Toc, 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 toc. El pánico se apoderó de algunos de los aldeanos. Varios huyeron despavoridos hacia la puerta, empujándose en su prisa por escapar de aquel horror. Otros permanecieron clavados en el sitio, sus ojos desorbitados, fijos en el ataúd, paralizados por una mezcla de miedo y una morbosa fascinación. Margarita se aferró a su chal, su voz temblando. «Si algo anda mal, si hay una posibilidad, tenemos que comprobarlo ahora. No podemos esperar». Doña Rosa respiró hondo, sus ojos brillando con una extraña lucidez en medio del caos. Con voz lenta pero clara, habló Yamat al padre Manuel. «Si hay un alma atrapada, o si ocurre un milagro, él debe estar presente. Su presencia es necesaria». La mención del sacerdote pareció poner a Ricardo aún más pálido. Si eso era posible. «No, nadie va a llamar a nadie ladrón». Su voz ronca por el pánico. «Esto es un asunto familiar. No necesitamos interferencias». Pero Elena ya había tenido suficiente de sus mentiras, de sus intentos por controlar la situación. Se volvió hacia Marcos, su voz firme e inquebrantable, a pesar del torbellino de emociones que la consumía. «Marcos, por favor, ve a buscar al padre Manuel. Ahora mismo. Dile que es urgente, que algo terrible está sucediendo». Ricardo se abalanzó hacia adelante, intentando detener a Marcos, pero Jaime, con una fuerza sorprendente para su edad, lo agarró del hombro, sujetándolo con firmeza. «Ya no tienes derecho a interferir, Ricardo. Tu comportamiento te delata», le dijo el anciano, su voz fría como el acero. Ricardo se zafó del agarre de Jaime con un violento tirón, pero el miedo en sus ojos era innegable. Estaba perdiendo el control, y la verdad, fuera cual fuese, estaba a punto de salir a la luz. Afuera, las campanas de la iglesia, que habían permanecido en silencio durante un rato, comenzaron a doblar de nuevo, pero esta vez su sonido no era solemne ni fúnebre, sino pesado, ominoso, como si anunciaran un juicio inminente. Sus ecos vibraban a través de la sala funeraria, intensificando la sensación de irrealidad y pavor. Marcos salió corriendo de la iglesia para buscar al sacerdote, mientras dentro Elena permanecía de pie, helada, frente al féretro de su esposo. Su corazón latía con una violencia desmedida. Lucía hipaba a su lado, susurrando entre lágrimas: «Papá espera que mamá le abra la puerta. Tiene sed». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. ¿Eran ciertas las palabras de su hija?
¿O era todo producto de la imaginación de una niña afligida y la tensión del momento? Pero, ¿y los golpes? ¿Y la actitud de Ricardo? ¿Estaba claro que ocultaba algo terrible? Recorrió la sala con la mirada, viendo los rostros desencajados de los aldeanos. Todos comprendían, incluso los más escépticos, que aquello no era un funeral ordinario. El terror se había apoderado de ellos. Doña Rosa juntaba las manos en una plegaria desesperada. Margarita se agarraba el mantón con fuerza, murmurando: «Si Mateo no está muerto, entonces quizás aún tengamos tiempo de salvarlo». Pero, ¿y si era demasiado tarde? Ese pensamiento apuñaló la mente de Elena como un puñal de hielo. No podía esperar más. Llegara o no el sacerdote, intentara o no Ricardo detenerlos, ella iba a descubrir la verdad. Se lo debía a Mateo, se lo debía a Lucía. Las campanas seguían doblando, su pesado repique reverberando en el aire, cargado de dolor y miedo. Ya nadie lloraba la muerte de Mateo. El terror los había consumido a todos. Toc, toc, toc. Los golpes desde el interior del ataúd continuaban, más fuertes, más desesperados. Elena sintió que todo su cuerpo se congelaba, pero su mente gritaba: «Estaba Mateo vivo. No podía ser». Pero, ¿y si lo estaba? El sudor frío le corría por la espalda mientras su mano temblorosa agarraba con fuerza la de Lucía. La pequeña sollozaba, su rostro contraído por el miedo. «Mamá, papá pide ayuda. Dice que se ahoga». Doña Rosa susurró una plegaria desesperada, mientras los pocos aldeanos que quedaban se apartaban aún más, demasiado aterrados para acercarse al féretro, pero incapaces de apartar la mirada. Marcos había ido a buscar al sacerdote, pero Elena sabía que no podía esperar ni un segundo más. «Tenemos que abrir el ataúd». Ahora su voz fue clara, inquebrantable, pero resonó en la iglesia como un rayo. No rugió Ricardo, abalanzándose hacia adelante, sus ojos inyectados en sangre, salvajes de pánico. «Estás loca, Elena. Esto es una ridícula superstición. ¿Quién abre un ataúd en mitad de un funeral? Es demencial». Elena se giró, enfrentándose a él, sus miradas trabadas en un duelo de voluntades. «Entonces explícalo, Ricardo. ¿Qué son esos sonidos? ¿Qué es lo que tanto temes que veamos?» Ricardo apretó los puños, su voz quebrándose por el pánico. «El viento. Te digo que es el viento, o la madera, cualquier cosa. ¿Crees que soy tan estúpida como para creerme eso?», rugió Elena, sus ojos brillando con furia. «Hay alguien vivo ahí dentro, y tú lo sabes». Ricardo abrió la boca para decir algo, para seguir negándolo, pero justo en ese momento, Marcos apareció en las puertas de la iglesia, su rostro pálido y agitado. «El padre Manuel ya viene», dijo, su voz entrecortada por la carrera. «Nadie toque el ataúd hasta que él llegue». «No», gritó Elena, la desesperación apoderándose de ella. «No puedo esperar ni un segundo más». Se abalanzó hacia el féretro, sus manos extendidas hacia la tapa, pero Ricardo, con una agilidad sorprendente, se interpuso, agarrándola de la muñeca con una fuerza brutal. «Elena, no seas insensata», gruñó, apretando con tanta fuerza que un grito de dolor escapó de los labios de ella. «¿Vas a arrepentirte de esto?» «Suéltame, Ricardo, me haces daño». La iglesia entera jadeó de horror ante la agresión de Ricardo, pero él continuó gritando, su rostro desencajado: «No puedes abrirlo, es una falta de respeto a los muertos, a la memoria de Mateo». «¿O tienes miedo de algo,
Ricardo. Las palabras de Elena, pronunciadas con un dolor y una rabia crecientes, cortaron el aire como un látigo. Miedo de que descubramos tu crimen. Ricardo se quedó paralizado por un instante, su agarre aflojándose. Aprovechando su vacilación, Elena se zafó con un tirón violento y marchó con determinación hacia el ataúd de Mateo. Marcos y Jaime dieron un paso al frente, también, flanqueándola, sus rostros sombríos y resueltos. Si Mateo está verdaderamente muerto, lo veremos por nosotros mismos y le daremos santa sepultura. Pero si no lo está, la voz de Jaime era fría como el hielo, una promesa de justicia implacable. El rostro de Ricardo se tornó de un blanco fantasmal. No gritó de nuevo, pero esta vez nadie le hizo caso. Su autoridad se había desvanecido. Sus mentiras ya no tenían poder. Elena colocó sus manos temblorosas sobre la tapa del féretro. A su lado, Lucía susurró, entre lágrimas, «Papá». Respiró hondo. Estaba lista para abrirlo. Estaba lista para enfrentar la verdad, por terrible que fuera. Pero entonces, ¡alto! Deténganse. Una voz potente, cargada de autoridad y urgencia, resonó desde la entrada de la iglesia. Todos se giraron en estado de shock. Un hombre acababa de irrumpir en el templo, jadeando pesadamente, sus ropas desaliñadas como si hubiera corrido una gran distancia. Era el doctor Esteban Aguirre, el médico forense del distrito cercano, un hombre al que pocos en Valdesombra conocían personalmente, pero cuya reputación le precedía. ¡Alto! Gritó de nuevo, avanzando rápidamente por el pasillo central. ¡No abran ese ataúd! La iglesia entera se quedó helada. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y una nueva oleada de pavor. ¿Por ¿por qué logró articular su voz un hilo ahogado? El doctor Aguirre llegó hasta ellos, su rostro bañado en sudor, su expresión grave y preocupada. Ha habido un error. Jadeó, luchando por recuperar el aliento. Revisé el certificado de defunción de Mateo Herrera y algo no está bien. Algo está terriblemente mal. Nadie emitió un sonido. Los puños de Marcos se apretaron con fuerza. «¿Qué está diciendo?», doctor preguntó, su voz tensa. El médico forense tragó saliva, su expresión sombría. El certificado de defunción fue firmado por un tal doctor Remigio Fuentes. He comprobado mis registros. He llamado al colegio de médicos. No existe ningún doctor Remigio Fuentes con licencia para ejercer en esta provincia, ni en ninguna otra que haya podido verificar con tanta prisa. Además, el sello del hospital que figura en el documento es una falsificación bastante burda. El aire en la iglesia pareció convertirse en hielo puro. Elena sintió que todo su cuerpo se entumecía, que el mundo giraba a su alrededor. Ricardo soltó un gemido ahogado, un sonido gutural, como el de un animal acorralado. «No, no, no puede ser». Marcos apretó aún más los puños, su voz como un trueno contenido. «¿Qué significa eso, doctor Aguirre? ¿Qué significa realmente?» El doctor Esteban Aguirre se giró hacia Elena, su voz pesada como una losa de tumba, cada palabra cayendo con un peso demoledor. «Significa, señora Valcárcel, que no hay constancia oficial ni legal de que su esposo, Mateo Herrera, haya muerto realmente. Significa que, hasta donde la ciencia forense y la ley pueden determinar en este momento, existe una posibilidad muy real de que Mateo Herrera nunca haya fallecido».
Un grito colectivo de horror puro e incredulidad absoluta resonó por toda la iglesia de San Miguel. Elena se derrumbó de rodillas, agarrando a Lucía con fuerza, el mundo desvaneciéndose en una espiral de oscuridad. Un grito colectivo, una mezcla de horror puro, incredulidad y pánico helado, había desgarrado el aire viciado de la iglesia de San Miguel tras las palabras del doctor Esteban Aguirre. La revelación de que Mateo Herrera podría no estar muerto, de que su certificado de defunción era una farsa, había caído como una bomba, destrozando los últimos vestigios de cordura y normalidad. Elena se había derrumbado de rodillas, el mundo girando a su alrededor en una vorágine de náusea y terror. Aferraba a Lucía con una fuerza desesperada, la pequeña temblando como una hoja en la tormenta, sus sollozos ahogados contra el pecho de su madre. El doctor Aguirre permanecía de pie, su rostro sombrío, observando el caos que sus palabras habían desatado. Marcos estaba lívido, sus puños apretados hasta que los nudillos blanquearon, su mirada fija en Ricardo con una furia asesina. Doña Rosa rezaba en voz alta, sus plegarias mezclándose con los gemidos y las exclamaciones de los pocos aldeanos que aún no habían huido. Jaime y otros hombres del pueblo miraban a Ricardo con una hostilidad creciente, como una jauría a punto de lanzarse sobre su presa. Ricardo, él era el epicentro de todas las miradas, de todo el horror. Estaba pálido como un muerto, sus ojos desorbitados reflejando un pánico abyecto. Retrocedía lentamente, como un animal acorralado, buscando una escapatoria que no existía. No, no es verdad. Miente. Este hombre miente, balbuceó, su voz un hilo agudo y tembloroso. Mateo está muerto. Yo lo vi. Don Anselmo lo certificó. Don Anselmo no ha certificado nada oficialmente que conste en los registros sanitarios. Ricardo, y el nombre en ese papel, es una invención. La voz del doctor Aguirre era implacable, fría como el acero de un bisturí. La evidencia es clara. Ustedes están locos, todos ustedes están locos. Es una conspiración, gritó Ricardo, su voz quebrándose en un chillido histérico. Justo en ese momento, cuando la tensión había alcanzado un punto de ruptura casi insoportable, el padre Manuel entró apresuradamente en la iglesia, seguido de cerca por un Marcos que le había instado a darse prisa. El sacerdote, un hombre de mediana edad, con una expresión habitualmente serena, se detuvo en seco al percibir la atmósfera cargada, los rostros desencajados, y al escuchar los gritos de Ricardo. ¿Qué está sucediendo aquí, hijos míos? ¿Qué es este tumulto en la casa de Dios? Su voz, aunque preocupada, intentaba imponer calma. Padre, es Mateo, balbuceó Margarita, señalando hacia el féretro con mano temblorosa. Creemos, creemos que puede estar vivo. Y este hombre, Ricardo, él, antes de que nadie pudiera explicar completamente la situación, un sonido metálico y ominoso resonó desde la entrada principal. Bang. Las pesadas puertas de roble de la iglesia de San Miguel se cerraron de golpe, con una violencia que hizo temblar los antiguos muros de piedra. Un segundo después, se escuchó el ruido inconfundible de un cerrojo pesado deslizándose, seguido del chirrido de una tranca de hierro al ser encajada. La oscuridad casi total se abatió sobre ellos. Las pocas velas que aún ardían en el altar y en algunos candelabros laterales fueron insuficientes para disipar las tinieblas que ahora llenaban la nave central. Gritos de terror puro estallaron por todas partes. Algunos aldeanos,
presas del pánico, se empujaron unos a otros en un intento desesperado por alcanzar las puertas, solo para encontrarlas firmemente cerradas, bloqueadas desde dentro, el pesado aroma a incienso rancio, a cera quemada, a piedra húmeda, y el aliento agitado de docenas de personas aterrorizadas se mezclaron, creando una atmósfera sofocante, casi insoportable. Elena abrazó a Lucía con todas sus fuerzas, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar violentamente contra el suyo. Mamá, tengo miedo. Mamá. La voz de Lucía era tan pequeña, tan frágil, que apenas resultaba audible en medio del pandemonium. Tranquila, mi amor. Mamá está aquí. No dejaré que nada te pase, susurró Elena, aunque su propio corazón latía con una violencia desbocada, amenazando con salírsele del pecho. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que abrir esas puertas, gritó un hombre en la oscuridad, su voz distorsionada por el pánico. Se oyeron golpes desesperados contra la madera maciza, pero las puertas no cedieron. ¿Quién ha cerrado las puertas? ¿Quién nos ha encerrado? La voz de Marcos sonó potente y furiosa, intentando imponerse al caos. Sacó su teléfono móvil, la luz de la pantalla, iluminando brevemente su rostro tenso, pero no había señal. Estaban aislados. Doña Rosa comenzó a temblar visiblemente, susurrando plegarias frenéticas, casi ininteligibles. Esto es un mal augurio, un castigo. Estamos atrapados con el diablo. Elena luchaba por mantener la calma, pero sabía, con una certeza helada, que algo terrible estaba sucediendo, algo planeado. Alguien había querido encerrarlos allí, y solo había una persona que se beneficiaría de ello. Por favor, que alguien abra las puertas, gritó una mujer, su voz quebrándose en un sollozo histérico. Pero nadie respondió, solo el eco de su propia desesperación. Y entonces, una risa enloquecida, maníaca, desquiciada, resonó a través de la oscuridad, helando la sangre en las venas de todos los presentes. Todos se giraron instintivamente hacia el origen del sonido. Ricardo, aunque apenas se distinguía su silueta en la penumbra, su risa era inconfundible. Estaba de pie en medio de la iglesia, el sudor goteando por su rostro apenas visible, sus ojos, seguramente inyectados en sangre, brillando con la luz de la locura. No abran el ataúd, no lo abran, aulló, pero su voz, antes autoritaria, ahora era débil, quebradiza, teñida de una desesperación absoluta. Se arrepentirán, todos se arrepentirán. El padre Manuel, cuya figura se erguía como un pilar de entereza en medio del pánico, avanzó unos pasos en la oscuridad, su tono firme a pesar de la situación. Ricardo, hijo mío, ¿qué sabes de esto? ¿Por qué has cerrado las puertas? ¿Qué es lo que temes? Ricardo retrocedió tambaleándose, negando violentamente con la cabeza. No, no me pregunten, no me pregunten nada. Yo no he hecho nada. Soy inocente. Marcos, guiado por el sonido de su voz, se abalanzó sobre él en la oscuridad. Se escuchó el ruido de un forcejeo, un grito ahogado de Ricardo. ¿Qué le hiciste a Mateo? Maldito seas. Habla, rugió Marcos, su voz cargada de una furia contenida durante demasiado tiempo. Ricardo se derrumbó. Esta vez ya no era el hombre arrogante y controlador que había intentado ser. Se desplomó en el suelo frío de piedra, su cuerpo entero sacudido por violentos espasmos, como si una fuerza invisible
lo estuviera desgarrando por dentro. Yo, yo no quería. Su voz era apenas un gemido roto, sus palabras casi incomprensibles, entre sollozos y jadeos. Elena apretó los puños, su voz cortante como el filo de una navaja, a pesar de la oscuridad que la envolvía. ¿Qué hiciste, Ricardo? ¿Qué le hiciste a mi esposo? Ricardo sollozó, sus palabras ahogadas, saliendo a trompicones, como si cada sílaba le quemara la garganta. Solo quería lo que era mío por derecho, la parte de la herencia de mi abuelo que Mateo se negaba a reconocer. Solo quería que Mateo vendiera la casa, que me diera mi parte, pero él se negó. Dijo que nunca la vendería, que era el hogar de su familia. Se burló de mí. Un escalofrío glacial recorrió la espina dorsal de Elena. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Entonces, tú lo mataste. La pregunta flotó en la oscuridad, cargada de un peso insoportable. No, gritó Ricardo, un alarido de pura desesperación que resonó en la iglesia. Luego, se hundió en sollozos impotentes, su cuerpo convulsionando en el suelo. No lo maté, lo juro. Solo quería asustarlo, darle un escarmiento, que entrara en razón. Puse algo en su vino, en la cena de aquella noche, solo para que se durmiera profundamente, para que pareciera enfermo, para poder presionarlo mejor después. Pero, pero nunca despertó. La iglesia entera pareció contener la respiración. Paralizada por el horror de la confesión, Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, un zumbido ensordecedor en sus oídos. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. ¿Drogaste a mi marido, Ricardo? Su voz era un susurro gélido, desprovisto de toda emoción, lo cual la hacía aún más aterradora. Ricardo asintió en la oscuridad, el sudor goteando de su frente, su aliento agitado. No sabía, no sabía que era alérgico a esa planta. O quizás la dosis fue demasiado alta, no lo sé. Cuando me di cuenta de que no despertaba, de que no respiraba, entré en pánico. Pensé que estaba muerto. Y falsificaste el certificado de defunción. La voz de Marcos era un gruñido bajo y peligroso, como el de una bestia a punto de atacar. Ricardo se estremeció. No tenía otra opción. Estaba desesperado. Soborné a un conocido de la capital, un falsificador, para que hiciera los papeles, para que inventara un médico y un diagnóstico. Creí que ya estaba muerto. Lo juro por mi alma, si es que aún me queda alguna. ¿Creíste? La voz de Elena se quebró, sus puños temblando con una furia que amenazaba con consumirla. Ni siquiera lo comprobaste, ni siquiera llamaste a un médico de verdad. Ricardo se encogió en el suelo, incapaz de enfrentarse a la enormidad de su crimen. Ni siquiera, en la oscuridad protectora, tenía demasiado miedo. Miedo de que descubrieran lo que había hecho. Y lo dejaste enterrar, permitiste que lo metieran en esa caja, sabiendo lo que habías hecho. La voz de Jaime, el viejo amigo, sonó como el trueno del juicio final. Ricardo sollozaba sin control, pero ya no había piedad para él en ningún corazón presente. No, no lo sabía. No sabía que aún podía estar vivo. Nunca pensé, nunca imaginé que esto pudiera pasar. Pero no pudo terminar su frase, porque en ese exacto instante, bang, 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 los golpes desde el interior del ataúd se reanudaron con una violencia tan brutal, tan desesperada, que la iglesia entera pareció temblar hasta sus cimientos. Ya no eran los golpes ahogados y débiles de antes, eran los golpes frenéticos de alguien luchando por su vida, de alguien atrapado
en la más espantosa de las pesadillas. Un coro de gritos histéricos estalló en la oscuridad. La poca compostura que quedaba se hizo añicos. Los ojos de Ricardo, si alguien hubiera podido verlos en la penumbra, se habrían salido de sus órbitas, su rostro completamente descompuesto por el terror más absoluto. No, no, no puede ser. Es imposible. Está muerto. Tiene que estar muerto. El padre Manuel, recuperando parte de su compostura, a pesar del horror que lo embargaba, hizo la señal de la cruz en la oscuridad. Su voz, aunque temblorosa, resonó con la autoridad de su investidura. Abran ese ataúd en el nombre de Dios Todopoderoso. Abran ese ataúd ahora mismo. Elena respiró hondo, sus manos temblando incontrolablemente, pero su mente, extrañamente, se había vuelto fría y lúcida. Sabía lo que tenía que hacer. Este era el momento más importante de su vida, el momento que definiría el resto de su existencia y la de su hija. Se giró hacia Marcos, su voz firme, a pesar del nudo en su garganta. Hazlo, Marcos, ábrelo, por favor. Marcos y Jaime, guiados más por el instinto y la urgencia que por la vista, se abalanzaron hacia donde recordaban que estaba el féretro. Sus manos tantearon en la oscuridad hasta encontrar la madera fría. Un viento helado, antinatural, pareció barrer el interior de la iglesia. Aunque las puertas seguían selladas, las pocas llamas de las velas que aún resistían se extinguieron de golpe, sumiendo la escena en una oscuridad total, absoluta, solo rota por la débil luz de la pantalla del móvil de Marcos, que intentaba iluminar la tarea. Ricardo chilló de pánico, un sonido agudo y desgarrador. No, no lo abran, no saben lo que hacen, es una maldición. Pero era demasiado tarde. Nadie le escuchaba. La confesión había sellado su destino, y los golpes desde el ataúd eran la sentencia final. Con un esfuerzo conjunto, luchando en la oscuridad casi total, Marcos y Jaime comenzaron a forzar la tapa del féretro. Se oyeron crujidos, el sonido de la madera resistiéndose, y luego un chasquido fuerte y definitivo. La tapa del ataúd estaba siendo levantada. Un grito desgarrador, un lamento que parecía surgir de las profundidades del alma, brotó de la garganta de Elena. Mateo. La tapa del féretro se abrió con un último crujido agónico, rompiendo el sello de la oscuridad y el silencio de la tumba prematura. En la penumbra casi total de la iglesia de San Miguel, iluminada únicamente por el haz tembloroso de la linterna del móvil de Marcos y alguna que otra pantalla de teléfono que se encendía con manos trémulas. Un suspiro colectivo, una mezcla de terror contenido y expectación insoportable, llenó el aire viciado. Elena cayó de rodillas junto al ataúd abierto, su visión nublada por las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, quemándole la piel. Y allí, en el lecho de satén blanco que debía ser su mortaja final, yacía Mateo. Estaba vivo. Su cuerpo temblaba de forma casi imperceptible. Su piel tenía una palidez fantasmal, cerúlea, como la de un ahogado rescatado de aguas heladas. Sus labios estaban agrietados, secos, de un color azulado preocupante. Tenía los ojos cerrados, pero bajo los párpados se adivinaba un ligero movimiento. No era el reposo tranquilo de la muerte, era el agotamiento extremo de una lucha titánica contra lo imposible. Un fino rastro de sangre seca manchaba una de sus sienes, probablemente de golpearse contra la madera en su desesperación.
Mateo. El grito de Elena fue un desgarro, un lamento que contenía todo el dolor de los últimos días y la increíble, milagrosa esperanza de ese instante. Se abalanzó sobre él, sus manos temblorosas acariciando su rostro frío, húmedo por la condensación y el sudor helado. Mateo, mi amor, estoy aquí. Lucía, que había estado sollozando silenciosamente, aferrada a las faldas de su madre, soltó un grito agudo y claro al ver a su padre. Papá, papá, estoy aquí. Se estiró, sus pequeñas manos intentando tocar el rostro de Mateo, sus lágrimas infantiles mezclándose con las de Elena, un suspiro apenas audible, un estertor débil y sutil, escapó de los labios de Mateo. Sus párpados temblaron y, con un esfuerzo que pareció sobrehumano, se abrieron una minúscula rendija, revelando unos ojos hundidos, desenfocados, pero inconfundiblemente conscientes. Gritos ahogados y exclamaciones de puro shock llenaron la iglesia. Mateo Herrera no estaba muerto. Había estado enterrado vivo, víctima de la codicia y la crueldad de su propio primo. Los aldeanos que habían permanecido, aquellos que no habían huido presas del pánico cuando las puertas se cerraron, retrocedieron instintivamente, horrorizados ante la visión, algunos cubriéndose la boca para sofocar sus gritos, otros persignándose una y otra vez. Marcos, con una rapidez sorprendente, se quitó la chaqueta y la colocó con cuidado sobre el cuerpo tembloroso de Mateo, intentando darle algo de calor. Padre Manuel se arrodilló al otro lado del féretro, tomando la mano inerte de Mateo entre las suyas. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, firme y urgente. ¡Agua! ¡Rápido! Alguien traiga agua y mantas, todo lo que puedan encontrar. Necesita calor urgentemente. Margarita, superando su propio shock, corrió hacia la sacristía, esperando encontrar allí algo que sirviera. Otros, estimulados por la urgencia en la voz del sacerdote, comenzaron a moverse, buscando entre los bancos, en los armarios, cualquier cosa que pudiera ofrecer abrigo. Elena sollozaba desconsoladamente, sus lágrimas cayendo sobre la mano helada de Mateo, que ella aferraba como si temiera que fuera a desaparecer. No me dejes. Mateo, no nos dejes a Lucía y a mí. Por favor, mi amor, lucha. Lucía, con la inocencia y la resiliencia de la infancia, acariciaba la mejilla de su padre con sus deditos, hipando entre sollozos. Papá, papá, despierta. Te he echado mucho de menos. Los labios de Mateo temblaron, un movimiento casi imperceptible, como si quisiera hablar, pero la debilidad era demasiado grande. Sus ojos, sin embargo, encontraron los de Elena, y en ellos brilló un atisbo de reconocimiento, de amor, de un sufrimiento insondable. Y entonces un chillido agudo, inhumano, cortó el caos y la incipiente esperanza. No, no, eso no es Mateo, es un demonio, un espíritu vengador que ha tomado su forma. Todos se giraron. Ricardo se arrastraba por el suelo de piedra de la iglesia, su rostro completamente descompuesto por el terror más absoluto, sus ojos desorbitados, fijos en la figura de Mateo en el ataúd, su mente, ya frágil, había terminado por quebrarse ante la evidencia irrefutable de su crimen y la milagrosa supervivencia de su víctima. Mateo está muerto. Tiene que estar muerto. Yo lo vi. Él no respiraba. Eso es algo del infierno, chillaba. Su voz rota, mientras intentaba retroceder, arañando el suelo con las uñas. La furia de Marcos
contenida hasta entonces por la urgencia de ayudar a Mateo, explotó. Se abalanzó sobre Ricardo, agarrándolo por el cuello de la camisa y levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Le propinó un puñetazo brutal en el rostro que envió a Ricardo de nuevo al suelo, esta vez con un gemido de dolor. «¡Cállate! ¡Maldito asesino! Cierra tu sucia boca». Ricardo gimoteó, acurrucado en el suelo, pero seguía gritando como un loco, su voz mezclándose con los sollozos de Elena y los murmullos horrorizados de los aldeanos. «No, no puede estar vivo. Es brujería, una maldición». Elena se levantó con dificultad, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola, sus ojos, antes llenos de lágrimas de dolor y alivio, ahora ardían con una rabia fría y justiciera. Se acercó a Ricardo, su voz afilada y cortante. «¿Por qué tienes tanto miedo de que esté vivo, Ricardo? Porque ahora todo el mundo sabrá la clase de monstruo que eres». Ricardo sollozó, retrocediendo ante ella, su cuerpo entero temblando como una gelatina. Yo, yo no quería. Fue un accidente, un terrible accidente. «Enterrarlo vivo no fue un accidente», rugió Jaime, el viejo amigo, su voz resonando con la indignación de todo un pueblo. «Lo condenaste a una muerte horrible por tu maldita avaricia». Los aldeanos presentes jadearon, su miedo inicial transformándose rápidamente en una furia justiciera. Algunos rostros reflejaban horror puro, otros una ira contenida que amenazaba con estallar. La monstruosa verdad que acababa de ser revelada los había sacudido hasta lo más profundo. Doña Rosa aferraba su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, lágrimas de indignación y alivio corriendo por sus mejillas arrugadas. «Es el diablo, verdaderamente, es el diablo encarnado en un hombre», siseó, su mirada llena de desprecio hacia Ricardo. «Llamen a la Guardia Civil. Este crimen no puede quedar impune», gritó Margarita, que había regresado de la sacristía con una jarra de agua y un paño. El padre Manuel asintió, haciendo una señal a Marcos. «Tenemos que sacar a Mateo de aquí. Necesita atención médica urgente». Y este hombre señaló a Ricardo con un gesto de profunda repugnancia. «Debe enfrentarse a la justicia terrenal antes que a la divina». Marcos y varios hombres del pueblo, con sumo cuidado, levantaron el cuerpo increíblemente ligero de Mateo del ataúd. Elena no soltó la mano de su esposo ni por un instante, su voz rota, susurrando palabras de aliento y amor. «Mateo, aguanta, mi vida. Vas a vivir. Tienes que vivir». Lucía, más calmada ahora que su padre, estaba fuera de la caja oscura. Acariciaba su rostro con sus manitas. «Papá, despierta. Quiero ir a casa contigo. Quiero que me cuentes un cuento». Mateo dejó escapar otro suspiro débil, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose de nuevo con los de Elena. Había oído todo. Había estado a punto de ser enterrado vivo, traicionado por su propia sangre, y su pequeña hija, su inocente Lucía, había sido la clave para su salvación. En ese momento, un ruido fuerte y metálico provino de la entrada principal. Las puertas de la iglesia, que habían permanecido selladas, estaban siendo forzadas desde el exterior. Al parecer, el estruendo de los acontecimientos dentro, los gritos, la confesión de Ricardo, el ruido al abrir el féretro, había alertado a alguien que pasaba cerca o a algún vecino que vivía lo suficientemente próximo como para oír el tumulto y llamar a las autoridades. Con un último crujido,
una de las hojas de la puerta cedió y la luz anaranjada de las primeras farolas del pueblo, junto con las luces azules intermitentes de un vehículo oficial, iluminaron la escena dantesca del interior. El sargento Rivas, de la Guardia Civil de Navarredonda, el puesto más cercano, entró con cautela, seguido por 2 agentes más, sus rostros tensos y sus manos cerca de las fundas de sus armas. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué es todo este alboroto? Su mirada aguda recorrió a la multitud temblorosa, el ataúd abierto, la figura de Mateo siendo sostenida por varios hombres, y finalmente se posó en Ricardo, que seguía encogido en el suelo, balbuceando incoherencias. Marcos se adelantó rápidamente, su voz resonando con indignación. Sargento, este hombre, Ricardo Gascón, intentó asesinar a Mateo Herrera, sobornó a un médico falso, falsificó el certificado de defunción y lo enterró vivo. Acaba de confesarlo todo. La iglesia entera pareció estallar en un clamor de acusaciones y confirmaciones. El sargento Rivas se giró hacia Ricardo, su rostro endureciéndose como el granito. Deténganlo, ahora mismo ordenó a sus hombres. 2 agentes avanzaron con rapidez, levantando a Ricardo del suelo con brusquedad y esposándolo a la espalda a pesar de sus gritos y forcejeos. No, no, soy inocente. Todo es un error, una confusión. Ellos están locos. Mateo estaba muerto. Yo lo vi, chillaba Ricardo, pero sus palabras se perdían en el tumulto. Los agentes apretaron las esposas y lo empujaron hacia la salida, su figura encorvada y derrotada. Pagarás por todo lo que has hecho. Desgraciado, gruñó Marcos, su mirada llena de un odio frío. El sargento Rivas se acercó a Elena, su voz profunda y firme, aunque con un matiz de incredulidad ante lo que estaba presenciando. Señora Valcárcel, llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Su esposo será trasladado al hospital de inmediato. Una ambulancia ya está en camino. Acaba de llegar junto a nosotros. Elena asintió, las lágrimas aún corriendo por su rostro, pero una nueva sensación comenzaba a reemplazar el terror, una inmensa, abrumadora gratitud. Se volvió hacia Mateo, sintiendo su débil respiración contra su piel. Había un tenue brillo de luz en sus ojos, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Vas a vivir, Mateo, le susurró, su voz quebrada por la emoción. Vas a vivir. Lucía sonrió, una sonrisa radiante y acuosa, sus pequeñas manos envueltas alrededor de uno de los dedos de su padre. Papá, ¿podemos ir a casa ya? Los labios de Mateo se separaron ligeramente, su voz apenas un susurro ronco, pero lleno de un amor infinito. Sí, mi pequeña estrella. Vamos, a casa. Los paramédicos entraron con una camilla y con cuidado profesional trasladaron a Mateo, monitorizando sus constantes vitales mientras lo sacaban de la iglesia, que ahora parecía un campo de batalla después de una guerra terrible. Elena y Lucía lo siguieron de cerca, sin apartarse ni un instante del hombre que había regresado del borde mismo de la tumba. La pesadilla aún no había terminado del todo, pero la vida, milagrosamente, había encontrado la manera de abrirse paso a través de la oscuridad más profunda.